Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Tengo el placer de contar con Juan Puello de Vamos Iniciativa Cívica. ¿Qué tal estás? Hola Alberto, pues mira, un placer estar aquí por primera vez y nada, con un interesante debate. También tengo el placer de contar con Daniel Meca de Izquierda Española. ¿Qué tal estás, Daniel? Muy buenas, Alberto. Pues muy bien y encantado de estar aquí y poder representar a mi partido. Efectivamente, un tema tan interesante y también siendo mi primera vez. Y bueno, después de también hablar muchas veces con David Ruiz de CRE, ¿qué tal estás? Pues muy bien y muy agradecido porque también sigáis contando con nosotros para este tipo de debates que son interesantes y encantado también de poder debatir con los compañeros que hoy están aquí. Y bueno, Chele Cano del Partido Libertario, ¿qué tal estás? Hola Alberto, muchísimas gracias, muy bien. Gracias de nuevo por invitarnos y nada, deseando debatir con los compañeros también. Eh, Muchas gracias por participar, por vuestro tiempo. Vamos a hablar de la inmigración, un tema muy serio. Se está llevando mucho últimamente por lo de Torre Pacheco, pero yo creo que aparte de que eso es un suceso muy serio, pero bueno, el tema es mucho más complejo y no solo se puede adherir a ese territorio bajo mi punto de vista. Eh, Os voy a lanzar la primera pregunta. ¿Es la inmigración positivo, negativo? ¿Tiene puntos positivos, tiene puntos negativos? Juan Pollo, empiezo por ti. ¿Cómo estás viendo la actualidad de la inmigración y cómo ves el tema en términos generales? Pues en términos generales es como todo, puede estar en positivo y puede estar en negativo. Ahora mismo lo que estamos viendo sobre todo es la parte negativa, la parte mala de la inmigración, pero realmente la inmigración no es el problema no es la inmigración, el problema es cierto tipo de inmigración, generalmente la que llega ilegalmente, que no es capaz de integrarse o que directamente no quiere integrarse en la sociedad. Pero realmente la inmigración no hay ningún problema. Todos conocemos gente venida de incluso otros continentes que han sabido adaptarse, han sabido encontrarse un trabajo y hacer su propia vida, ¿no? Que es realmente para lo que debería venir todas las personas, ya sean inmigrantes de otro país, de otro continente o simplemente de la provincia de al lado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando alguien llega a un sitio, lo que debe hacer es adaptarse. Da igual que venga un nigeriano aquí o que yo me vaya a Noruega o que un Japón se vaya a Colombia. Lo importante es que el que llega, que sepa adaptarse. El problema principalmente, ¿cuál es? Que ha llegado una cantidad masiva de personas con otro tipo de cultura, otro tipo de tradiciones, otro tipo de mentalidad. Mucha de ella, lo que estábamos hablando, han sabido vivir su vida y adaptarse y estar entre nosotros. Yo, precisamente por donde resido, tengo amigos colombianos, marroquíes, tengo incluso de Pakistán y de todas partes. Y pues parece que en otros sitios de España no funciona así y no han sabido ubicarse o no han querido ubicarse y han querido mantener las formas que tenían antes de llegar aquí. Daniel, Pues a ver, efectivamente, a ver, la inmigración ahora mismo supone dos de los principales problemas que tiene uno de los principales problemas que tiene la gente en su cabeza, que es vivienda e inmigración. ¿Por qué? Porque efectivamente están creando conflictos. La inmigración ha existido siempre, siempre existirá, y por supuesto, pues tiene muchos puntos positivos. Pero claro, estamos ante un modelo migratorio que yo considero que está siendo más que deficiente. Mejor y sobre todo también en determinadas zonas, porque, bueno, yo que me voy moviendo por España, hay zonas en las que prácticamente eso no es palpable y en otras, sobre todo en pueblos que son más agrícolas y demás, sí que han visto una inmigración masiva que no se adapta. Y también depende de qué tipo de inmigración. Por supuesto, los que están generando problemas, y sobre todo por el tema de Torre Pacheco, también se está creando una serie de reacciones que, bueno, por supuesto preocupan. Entonces, la inmigración bien llevada siempre va a ser positiva, pero creo que estamos en un modelo migratorio hoy por hoy que no se está gestionando correctamente y al que hay que poner cierto orden y, por supuesto, siempre hay que, como todas las personas de un Estado, tienen que trabajar con derechos y obligaciones. Y eso significa también adaptarse y, por supuesto, por parte del Estado, no hacer una dejación de funciones, sino que den condición de posibilidad de esa adaptación de la inmigración. A partir de ahí, la inmigración siempre será positiva, pero claro, si nos saltamos esos trámites, pues nos encontraremos con los visos negativos que esta tiene. David.
Bueno, pues mira, coincido bastante con los dos compañeros que me han precedido. O sea, quiero decir, eh, la inmigración hay que mirarla desde un punto, de una visión humanitaria, pero también con cierto pragmatismo, ¿no? Eh, Se habla mucho de Torre Pacheco, pero es que el problema de Torre Pacheco es ahora el punto álgido, ¿no? Es lo que estamos viviendo hoy, pero esto viene dándose en Rocafonda, por ejemplo, la ciudad de Lamine Yamal, viene en Sal, que por ejemplo, Sal tiene una población de más de un 50 y casi un 60% de la población que son de origen marroquí o de origen magrebí, ¿no? ¿Cuál es el principal problema que vemos nosotros desde CRE ante esta escalada de nuevos venidos del continente africano, en este caso? Porque al final, si miramos datos, mayormente la principal problemática que hay en delincuencia viene del país de África, ¿no? Del norte de África. No es tanto así como países latinoamericanos, que al final, pues con unas costumbres u otras, incluso los árabes, que dentro de esas costumbres que ellos tienen, incluso esta inmigración delincuente que está llegando a nuestro país, no es para nada una inmigración masiva de delincuentes. Es decir, los mismos propios marroquíes, que yo tengo amigos, como seguramente tenéis todos vosotros que habéis dicho aquí, son los principales perjudicados, estos que son los honrados, los que vienen a ganarse el pan, los que vienen a vivir, a desarrollar su vida, la de su familia aquí en nuestro país. Son los principales perjudicados. De hecho, yo he leído esta mañana una noticia de un jugador del Español que hoy precisamente ha salido diciendo que los que vienen a delinquir deben de ser deportados. Es que ellos mismos no aceptan esta delincuencia, pero el problema es que por no cuatro, entiéndase la metáfora, pero que por 4 delincuentes acaban pagando el pato todos los que pues proceden de la misma zona de donde delinquen estos. ¿Qué pasa? Yo soy de los que piensan que las fronteras hay que tenerlas protegidas para evitar precisamente que entren estos delincuentes. Pero no olvidemos que nosotros también hemos sido migrantes, que en época de dictadura nosotros hemos salido de nuestro país. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que de alguna manera el planeta no es de nadie. Es decir, nosotros podemos movernos por cualquier parte del territorio, pero evidentemente tenemos que, y como dice nuestra Constitución, tener derechos y obligaciones. Lo que no podemos ir es, pues, si nosotros vamos a cualquier otro país seguramente y hacemos lo que están haciendo estos delincuentes en nuestro país, posiblemente no tendremos la misma suerte que están teniendo ellos aquí, porque las leyes que hay aquí pues o son tibias o no están o son obsoletas, y hay que hacer hincapié precisamente en las reincidencias, en las multirreincidencias. Chele. Bueno, ¿la migración es buena o es mala? Pues lo que han dicho ya los compañeros. En realidad, como todo, tiene luces y sombras. Sí es verdad que la migración ha sido necesaria para comprender la historia de la humanidad. Sin movimientos migratorios, España no hubiera llegado a América, entre otras cosas, ¿no? Y no hubiéramos desarrollado a día de hoy el sistema de globalización como lo tenemos, tal y como está implementado a día de hoy y como hemos conseguido desarrollarlo, ¿no? Evidentemente esto sí es cierto que trae cosas tanto buenas como malas. Movimientos migratorios, sí, por supuestísimo. Ahora bien, ¿a qué costa? Todos debemos de ser iguales ante la ley, sí o sí, y la ley debe de ejercer para uno de los principales problemas, decía David, de la migración. Creo que es más relacionado para los españoles promedios con la inseguridad, que también lo has referido, ¿verdad? Y esa inseguridad parte precisamente de que a día de hoy lo poquito que tenía que hacer el Estado, solamente si es que tenía que hacer algo, que era proteger al individuo, no se ha conseguido. Y eso pasa porque, bueno, el sistema penitenciario que tenemos es una catástrofe, el sistema judicial está totalmente obsoleto y nunca llega a tiempo, y además el ciudadano percibe inseguridad de cara a aquello que desconocemos. Es sencillo. O sea, el ser humano por naturaleza tiene miedo a lo que desconoce, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Bueno, hay 3 puntos que creo que debemos de tocar si realmente queremos analizar la migración
tanto problemas como soluciones posibles, ¿eh? Y ya después, si queréis, detallamos. Pero principalmente, uno, reducir trabas burocráticas para que el que quiera venir a trabajar pueda hacerlo. No tenga que esperarse 2 años o hasta 2 años o más, como he conocido el caso de algunas personas. Dos, todas las ayudas y subvenciones, que son incentivos perversos para que gente se desincentive precisamente para poder desarrollarse, hay que fulminarlas in situ, al instante. Es algo necesario. Y 3, lo que ya hemos dicho. La ley debe de poder protegernos a todos por igual. Debemos de estar seguros. Y las 3 cosas que se deben de proteger es, desde los principios libertarios, la vida, la libertad y la propiedad del individuo. Esto es mi inicio. Juan, si quieres ir profundizando en algunas cuestiones Sí. sobre o lo positivo o lo negativo que se está hablando. Sí, sí, porque es que bueno, realmente estamos los 4 participantes, sí que es verdad que estamos bastante de acuerdo en este tema, pero es principalmente porque es así. La cuestión es que ni España, ni la Unión Europea, ni realmente ningún país con un sistema de bienestar estable es capaz de asumir toda la carga migratoria que en ciertas circunstancias, como estamos viviendo ahora mismo, con guerras, con sequías, con persecuciones, ningún país, ningún territorio es capaz de absorber toda la carga migratoria, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta 2 cosas. Una, que no la puede soportar ni económicamente, porque es las personas que llegan normalmente en un gran normalmente, necesitan más recursos de los que luego ofrecen a la sociedad, por lo que ahí estamos ya poniendo en peligro, si tuviéramos las puertas abiertas, como muchos partidos defienden, pondríamos ya en peligro el sistema de bienestar español, que oye, que nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos han pagado para que ahora nosotros la mantengamos, pero es que la sociedad tampoco puede sostener la entrada masiva de personas con una cultura diferente, pero principalmente porque es que antes lo comentaban, es a lo desconocido, ya ni siquiera es desconocido, es a lo conocido, porque es que muchas veces sabemos qué tipo de cultura tienen, qué tipo de tradiciones tienen, a qué otros sectores de la sociedad, a qué otros grupos de la sociedad atacan, como podrían ser más en consecuencia contra las mujeres, más contra el grupo LGTBI, no están a favor de algunos derechos que nosotros tenemos aquí en España. Entonces, claro, cuando de estos últimos 10, 15, 20 años ha entrado una carga tan masiva de personas con una cultura diferente, es cuando se entiende que está el choque cultural. Porque España, vamos, yo creo que estaremos todos de acuerdo, España, si algo podíamos presumir es de que no teníamos los problemas contraculturales que habían en varios barrios de París, en varios guetos de Bruselas, que lo han sufrido en tantos otros sitios. Nosotros no teníamos eso. Nosotros, la gente que ha ido, la inmigración que ha ido llegando poco a poco, se ha ido integrando en Andalucía, se ha ido integrando sobre todo comunidad latina en Madrid, sobre todo comunidad árabe de Oriente Próximo en Barcelona, en Cataluña, por el resto de España, pero ha sido con unas leyes migratorias de hace 20 años que nos han empezado a llegar más inmigrantes y sobre todo ahora que somos más laxos con el tema de la inmigración, sobre todo desde que Frontex ha abandonado las funciones de protección de las fronteras. Entonces, bueno, entre que no se puede soportar económicamente ni se puede soportar culturalmente, hay que hacer un filtro. No podemos dejar a cualquier persona, como comentaba antes otro compañero, se tienen que dejar pasar inmigración, pero no a cualquier precio. Y hay que hacerlo, por supuesto, con un filtro y sabiendo quién entra y, por supuesto, teniendo muy en cuenta quién sale, quién debe salir por los medios que sean y quién debe salir. Si queréis, luego también profundizamos en el tema de las deportaciones, que, como bien decía el Omar El Hilali, el defensa lateral del Español, ha dicho esta mañana o dijo ayer. Daniel. Varias cosas, porque claro, a ver, yo primero quiero romper una lanza a favor de España, porque vamos, parece aquí que estemos no sé, con un problema de delincuencia muy grande, y es verdad, claro, si vemos las redes, vemos ciertos acontecimientos, bueno, a uno parece que haya que coger las antorchas y irse a la calle, no es el caso, España es un país seguro, y bueno, aunque se hayan dado determinados picos, más o menos estamos bien, no hay ningún problema, o sea, no hay ningún problema. Por supuesto los hay, pero que más o menos la cosa es calmada. España es un país seguro, pacífico, y la inmigración se suele integrar. Ha pasado y tenemos segundas y terceras generaciones de personas de la misma nacionalidad que ahora mismo, por esa falta de integración, nos están dando. Entonces, rompiendo esa lanza. Luego, tema cultural. O sea, es cierto que parece que, sobre todo con las últimas noticias de Torre Pacheco, todos tenemos en la cabeza, parece que estamos poniendo el foco solo como en
determinado sector de la inmigración. Y, a ver, que en otras zonas de España, por ejemplo, los latinoamericanos, que yo entiendo que es verdad que podemos tener una similitud cultural mayor por cuanto procesan una lengua y una religión común, pero bueno, en Madrid también hay guetos latinoamericanos que son bastante conflictivos, como pasa en Usera Villaverde, donde los conflictos sociales también se dan, sobre cómo se guetifican y se quedan a lo mejor en zonas más alejadas del ciudadano español medio, pues bueno, se olvidan un poco. En cambio, con las zonas del sur, agrícolas y demás, pues esa inmigración y los problemas que puede traer consigo de una inmigración que no se asimila, se dan con mayor frecuencia. Entonces, bueno, no lo resumiría todo a una cuestión étnico-religiosa, sino que va principalmente, pues, hombre, de la precariedad laboral o la precariedad social en la que puedan vivir y demás. Después, en cuanto a posibles soluciones, porque lo que ha dicho Chele o Chele, no sé, disculpa. Chele. Vale, perdona. Claro, se dice quitar trabas burocráticas para según qué contrataciones. Bueno, yo creo que se están dando mucha flexibilidad burocrática para las contrataciones de personal. O sea, bueno, de hecho es un poco lo que pasa. No sé si a lo mejor hay determinados sectores que no, pero de hecho es lo que se está pidiendo, que se flexibilicen, y yo creo que se están haciendo muchas cuestiones así para flexibilizar incluso en trabajos mucho más, ya no estamos hablando de un trabajo precario, como puede ser el agrícola o el de hostelería, sino para trabajos de mayor entidad, como puede ser los médicos, están haciendo una facilidad de aprobar visados y títulos. Como que te veo que contestarme y te he interpelado, prefiero darte la palabra. Chele, dile a Siri lo que Vale, quieras. Perdón, nada, Chele. simplemente, disculpa Dani, ¿no? Que me gusta respetar los turnos de palabra porque además... Sí, no, lo agradezco. No, simplemente por matizar un poco. Es cierto que a día de hoy hay personas que sí han podido tener cierta suerte a la hora de poder tener menos trabas burocráticas, pero, por ejemplo, pongo el caso, yo, una amiga mía, íntima amiga mía, refugiada de Venezuela, del régimen de Maduro, ¿vale? Vino aquí. Es una de las mejores, bueno, en este caso es ingeniera de ciberseguridad, para que os hagáis una idea. Y ella, por ejemplo, no pudo de primeras ponerse a trabajar porque no podía, al estar como ilegal, evidentemente no te pueden lanzar un contrato, ¿vale? Claro, yo gente que viene a traer, por ejemplo, este tipo de experiencia, conocimiento que nos ayuda a desarrollarnos, que además es gente que va a cotizar, sí a todo. Quiero decir, sabemos que va a ser algo positivo, me explico. Ese era el punto, al que quería llegar. Vale. No, claro, efectivamente, sí. O sea, claro, determinada contratación que a veces que sí que se ponen unas trabas burocráticas, pero que hay que optimizar más allá, o sea, no solo eliminar. También me parece bien que ponga no una traba burocrática, sino por medio de la burocratización se pueda facilitar este asunto. Es decir, oye, los permisos que son estos y estos, vamos a facilitarlo de la mejor manera posible, sobre todo porque es talento que, por supuesto, igual que lo exportamos, por desgracia, importarlo, bienvenido sea. Y Sí, Dani, le voy a dar paso a David, ¿vale? perfecto. David, Bueno, mira, yo por contestar un poco a dos intervenciones, la de Chel y la de Daniel, hablaba de que, claro, que no todo la inmigración delincuente viene procedente del norte de África, no, está claro. Pero hablabas también de datos de que en Madrid o en Barcelona también hay grupos latinoamericanos, etcétera, por ir por datos, ¿vale? Según los últimos datos que yo tengo en pantalla, que son del 1 de enero del 2024, ya sabemos que los datos en este país siempre van con 1 o 2 años para atrás, Marruecos aporta de migración a España más de 1 millón de habitantes. Mientras que toda Latinoamérica aporta unos 4.300.000. Aprox, ¿vale? De los 8.800.000 que hay de migrantes en nuestro país, estos serían los datos. Luego, dentro de esos datos, pues claro, hay 800.000 de Colombia, 600.000 de Venezuela, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Posiblemente los datos de delincuencia que más se van a ver son los de mayor población. Actualmente, aunque hay mucha más población latinoamericana, lo que hay más es de una sola procedencia, que es Marruecos. Y además están mucho más concentrados, porque los latinoamericanos sí están ubicados en pero los marroquíes siempre están, bueno, los marroquíes no, los norteafricanos siempre están pues
con una tendencia mayor a estar más ubicados en un punto concreto. Por lo tanto, por ejemplo, te he dicho que en Salt hay casi un 60% de la población en marroquí, Tarrasa, Barberá, donde yo vivo. No es que haya una población excesiva, pero son muy ruidosos los que delinquen, ¿no? Y luego, pues, hablaba Chele también sobre el tema de la regularización de extranjeros, que bienvenidas sean todos sí o sí, ¿no? Sí o sí, pero con algún que otro matiz también, ¿no? Porque al final, derechos y obligaciones. Si eres una persona súper trabajadora, súper competente, pues bienvenido sea, por supuesto, pero también tienes que tener unas obligaciones. O sea, no es sí a todo, porque si no cumples esas obligaciones, habrá que organizar eso de alguna manera, ¿no? Nosotros que, por ejemplo, en este asunto que proponíamos, y vamos un poco en el hilo, Chele, de lo que has comentado, una regularización de extranjeros residentes en España, una normalización de la situación administrativa de los extranjeros en situación irregular en España para dotarlos de seguridad, derechos y obligaciones como ciudadanos, con el objetivo de que su integración social sea plena. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si han venido a España huyendo de la miseria con voluntad integradora, con la propuesta de trabajo estable y además de todo esto tienen que antecedentes penales en sus países de origen, estos deben de pasar a estar regularizados. ¿Esto implica que tenemos que regularizar a todos? No. Aquellos con perfiles delictivos que pisen nuestro país y delincan y así una y otra vez, los famosos reincidentes o los multireincidentes, estos deben de abandonar nuestro país, ¿no? Garantizando su seguridad, eso sí, hasta sus países de procedencia y que sea en sus países quienes se ocupen de ellos. No podemos decir sí a todo, sí al talento, no al delincuente. Chele, Sí, bueno, muy interesante, David, lo que comentas. Por hablar un poquito del tema, sí es cierto que hay una sobrerepresentación normalmente en la parte extranjera de la delincuencia respecto a los nacionales. Y esto ocurre ya no solamente en España, que lo sepáis, podéis mirarlo en el BAK, que sabéis que es el comité del buró, perdón, la oficina de delincuencia alemana. También lo he comparado con datos contrastados tanto de Suecia como Noruega e Italia. El único input es que en Italia, bueno, ya sabéis que la delincuencia per se nacional ya suele ser más alta que la extranjera por el tema de las mafias, ¿vale? Pero por tener un poquito más de muestreo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, que yo no me suelo fiar muchísimo de esta gente, porque, bueno, ya sabemos todos cómo funciona el tema de estadística, parte de la raíz de Estado, ¿no? Ya eso nos da alguna sospecha de dónde puede venir. Los extranjeros a día de hoy son 7 millones, que representa el 14,1 del total, y los nacionales, pues 42 millones, ¿no? 85,9. En total somos unos 49 millones de personas. Y sin embargo, los extranjeros, cogiendo el muestreo que nos permite máximo el INE, que es de 2013 a 2023, disculpad porque no hay datos a día de hoy de 2024 ni del primer trimestre o segundo de 2025, dice que los extranjeros han cometido el 28% del total de los delitos. Insisto, siendo un 14,1% de máxima, porque tenemos más extranjeros que nunca, evidentemente, tendemos a expandirnos como seres humanos, es una de las manías que tenemos, ¿no? Crecer, desarrollarnos y prosperar. Entonces, creo que el foco no está tanto en, oye, ¿de dónde viene o dónde tal? No sé si la cultura y el origen, y esto es algo que realmente, aunque puedo tener cierta sospecha, desconozco, porque no hay ni un solo estudio empírico que sea contrastado o revisado ni por pares, ni por... No he encontrado ninguno. Si alguno tenéis alguno, por favor, pasádmelo, porque de verdad que he tratado de buscar por activa y por pasiva y no he encontrado ninguno que nos diga y nos determine que la cultura y el origen es un hecho irrefutable para el tema de la delincuencia en caso de extranjería. Sí es cierto que, por ejemplo, una persona que viene de Venezuela, como mi amiga, es una persona que comparte con nosotros un idioma. La barrera lingüística, sabéis que es uno de los principales idiomas que, vamos, una de las principales barreras que tenemos precisamente a la hora de encontrar un trabajo. ¿Qué pasa? Si tú vienes a un país nuevo, donde no hablas muy bien el idioma y donde además tienes trabas burocráticas para la hora de poder trabajar, ponerte a trabajar, ¿qué tiendes a hacer? Irte a lo fácil. ¿Cómo se consigue el dinero fácil? Normalmente en el mercado negro, ¿no? O sea, vamos a delinquir. Caso extremus, bueno, muchísima gente, por ejemplo, de Marruecos, como comentabas, David, bueno, voy a generalizar porque no solo es Marruecos, también aparece en Argelia, Túnez, vamos a, si os parece bien, tratar como el Magreb, si lo veis bien, ¿vale? El norte de África.
Sí, correcto. Bueno, pues muchísima gente lo que hace es darse a sistemas que, como en algunas ocasiones, no digo que siempre, algunas veces porque realmente lo quieren, pero como hay veces que tienen muchísimas barreras a la hora de poder conseguir un trabajo, pasan a delinquir, como tráfico de drogas, por ejemplo. Es una de las cosas y de las pretensiones de delito número uno. Hay otras tipologías del delito y no soy criminalista, con lo cual no voy a entrar aquí, pero para tenerlo en cuenta. No obstante, repatriar a esa persona es algo que realmente sea bueno. Cuesta dinero al contribuyente. Yo elegiría un modelo de justicia que no nos costara ni un céntimo al contribuyente. Y de hecho, abogamos por un sistema mucho más de reposición que punitivo, que es el sistema penal que tenemos ahora mismo. Y para explicarlo muy brevemente, esto es como cuando un niño pequeño hace algo, ¿no? Y le dices, ponte cara a la pared. A día de hoy el Estado eso es lo que hace con el delincuente, ¿no? Que es básicamente ponerlo cara a la pared. Pero ese dinero, lo que cuesta ponerlo cara a la pared, sus dietas, su manutención, todo eso sale del bolsillo del contribuyente. Yo en lo personal considero que es mucho más interesante el hecho de que esa persona que delinque tenga que costearse su propio alojamiento, su propia estancia, sus dietas, que pueda mantenerse, y reposicionar, resarcir el daño efectuado con el sobrante. Es decir, esas personas deberían estar obligadas a trabajar, no nos debe de costar un céntimo al bolsillo del contribuyente y deben de reponer el daño efectuado, aunque haya veces que evidentemente el daño efectuado es irreparable, ¿no? Juan, ¿Me has mencionado? sí. Sí. También es que en cada intervención se dicen cosas muy interesantes. Pero sí, así un par de pinceladas, porque sí que quería comentar yo por mi parte. He escuchado que, bueno, es verdad que la cultura, las tradiciones de un cierto país, de una cierta región, por supuesto no marcan cómo de violento o cómo de mal te vas a comportar o cómo de mal te vas a integrar en la sociedad. Pero no hace falta ningún estudio empírico. Es que hay datos en cada país y las nacionalidades con mayor delincuencia suelen repetirse. Es que es algo que está ahí, los datos están ahí. No sé si Chele quieres comentar en Juan, contra. mira, muy brevemente, ¿vale? Y esto os lo expongo porque me pasa mucho con el tema de Afganistán, ¿vale? Ya la gente no se acuerda de lo que hay en Afganistán, no se acuerda de los talibanes. A mí, por ejemplo, en lo personal, me preocuparía mucho más que un niño que a día de hoy ha sido adoctrinado en ciertas actitudes talibanes, que son terroristas, que están dispuestos a matar, por ejemplo, a cualquier persona que sea occidental simplemente por no tener sus mismas creencias, hiciera algo así, que alguien venga, por ejemplo, de una latitud del Magreb y que decida traficar con droga. O sea, creo que son tipologías del delito diferentes. De No todas formas, obstante... Ay, tampoco quería criminalizar a nadie porque precisamente efectivamente. es que es seguro y pongo la mano de cualquiera de vosotros en el fuego a que todos conocéis a algún marroquí que está Totalmente. trabajando, está integrado, joder, que yo me voy a celebrar el fin del Ramadán con unos amigos nuestros. O sea, que no es por criminalizar a nadie, pero joder, es verdad que los datos están ahí. La cuestión es que ya no es tanto la cultura, sino qué le supone de esfuerzo económico y de esfuerzo en general a una persona del norte de África llegar a España, a Italia, a Europa, y qué coste le supone a alguien de Sudamérica. Quizás habría que plantearse que para alguien que sea tan fácil, oye, pues cualquier delincuente buscavidas golfo que pueda estar en Marruecos se va a venir acá. Mientras que si está en Colombia, en Venezuela, en Sudamérica, ese no va a tener recursos para llegar. ¿Qué sucede? Que desde Marruecos posiblemente no se esté llegando de lo peor de Marruecos, va a haber llegado de todo. Precisamente las personas que llegan, que se integran, trabajan y demás, son las que cumplen los procesos, cumplen los requerimientos, que son muy lentos, la burocracia es horrible, lo cumplen, llegan y se ponen a trabajar. Pero luego también llegará, pues lo que saltamos la valla por hacerme, pues cuando vienen las oleadas, porque Marruecos se enfada con España. Entonces, eso es un punto. Ya no estoy, un punto a tener en cuenta, ya no solamente la cultura, sino la facilidad para alguien que no tiene nada que perder en su país saltar de un sitio a otro. Pero la cuestión, lo que estábamos hablando antes, y también lo que quería comentar son las medidas que propone Vamos. No me voy a alargar demasiado para no hacer la intervención muy larga, pero son principalmente tres las que propone Vamos. Uno es la lucha contra el tráfico de personas, porque principalmente para que llegue mucha de la migración que llega aquí desde principalmente mayoritariamente la ilegal suele venir del norte de África y ellas, la mayoría de esa parte no llegaría si no fuera por las mafias que les ayudan a llegar hasta acá. Por eso lucha contra las mafias de trata de personas y lucha contra la inmigración ilegal. La segunda es agilizar la entrada a inmigrantes que cumplan unas características. Le podemos llamar puntos. Son principalmente características, que es lo que se ha mencionado antes. Oye, ¿en qué sectores laborales
hace falta más mano. Porque aquí es verdad que en España, pues, por unas cosas y por otras, quizás por demasiadas ayudas, pero estamos carentes de trabajadores en ciertos sectores. Por idioma, por cultura, por supuesto, importantísimo, y que tiene que estar el primer punto es la delincuencia en su propio país, ¿no? Los antecedentes penales que tengas en tu país. Y lo tercero, y que para mí es lo más importante, y es como se terminaría con la mentalidad que tenemos en España de que la inmigración es un problema, el tercer punto es el más importante, que es la deportación inmediata en contra de lo que ha dicho Chele, de todo el inmigrante que haya cometido un delito. Pero deportación, o sea, tú en España ahora mismo sacas a los delincuentes, una persona que viola, una persona que asesina, una persona que mata, la sacas del país, por supuesto tiene que haber un juicio justo, no te digo nada más a suceder, pero una vez haya un juicio, se compruebe que es culpable, oye, puede estar un tiempo en un régimen de internamiento mientras se le busca cómo hacerle llegar a su país, pero en aviones. No es decir de uno en uno y es que cada persona que yo deporto me cuesta 5.000, 6.000, 7.000 euros, sino tú coges a grupos de 10 personas, 20 personas y los envías o a su país de origen o al último país desde el que han salido, que para nosotros también son responsables de que estén aquí legalmente, o a un tercer país con el que hayas llegado a algún acuerdo. Porque sí que es verdad, esto se engloba dentro de un plan África que también propone, de ayudas para mejorar el bienestar, la sociedad de bienestar en ese tercer país que podría, en este caso, acoger a las personas. Daniel, te doy paso, pero David quería añadir Sí, perfecto, algo. perfecto. Además, creo que va muy bien. David, ¿querías añadir algo? Sí, ahora Juan... Por favor, añádelo y voy yo. Sí, ahora Juan estaba diciendo algo muy interesante, que es que vengan a España aquellos que vengan con una propuesta clara de trabajo o dependiendo cuáles son nuestras necesidades laborales en nuestro país en determinado momento. Esto no es una novedad que haya creado Vamos o que podamos crear nosotros, o que esto ya se hacía antiguamente cuando nosotros salíamos a Alemania, cuando salíamos a Austria, se necesitaba mano de obra, soldadores. No entrabas en esos países si tú no ibas con un contrato de trabajo. O sea, no es algo que ahora nos hayamos caído todos de hostia, esta idea es brillante. No, esto ya sucedía. Pero uno de los principales problemas al respecto es que eso no lo interiorizamos tampoco en nosotros mismos, porque hoy no guiamos, no digo adoctrinamos, no guiamos a nuestros jóvenes a un proyecto de educación o a un proyecto de profesionalidad en los sectores que realmente nosotros necesitamos. O sea, hoy en día tú haces, no sé, hace un tiempo fue Antonio Banderas, que fue a un programa de televisión y decía que había un estudio en el que en Estados Unidos proponían qué es lo que tú quieres ser y muchos de los que estaban en Estados Unidos en la universidad decían que querían ser emprendedores, dueños de su propio destino, ¿no? Y él hablaba y daba a conocer los Google, ¿no? No sé si alguno habéis visto ese vídeo, ¿no? Pero que en cambio en nuestro país esa misma encuesta decía que querían ser funcionarios públicos. No sé hasta qué punto necesitamos más funcionarios públicos y realmente sí necesitamos más emprendedores. O sea, eso primero hay que interiorizarlo hacia nuestras puertas para que después eso pase a que lo que venga de fuera, de otros países, vengan con esa interiorización hecha, porque es lo que se está pidiendo para nosotros mismos. Yo creo, perdona, Daniel, te dejo. Yo creo que la culpa de que los niños quieran ser funcionarios y no empresarios no es culpa de los padres, sino del Estado, que subvenciona una cosa y criminaliza a la otra. Ahí lo dejo. Daniel, perdona, te toca. Antes de darte paso, Daniel, voy a decir una cosa. Tampoco se ha mencionado la cuna del yihadismo que se está convirtiendo ahora mismo África, las juntas militares, los golpes de Estado que han dado y cómo sostienen esas juntas militares, de dónde viene el dinero. Y eso va a acrecentar la inmigración, porque no se está hablando, pero hay intentados muchos días yihadistas en África y en estos países. ¿Y hacia dónde van a ir? Hacia Europa, está claro, por la seguridad que tienen. Que eso no está hablando mucho, pero es que ahora mismo África, por ejemplo, Al-Qaeda está muy asentado allí. Ese problema lo tiene con Mali, con Burkina Faso. Eso tiene África. Lo tiene Francia. Francia es el que va a tener el problema con esos países. Daniel.
Sí, bueno, sí, eso último del... Claro, no sé si ahí cambiaría la condición de inmigrante a lo mejor a refugiado, entonces no sé si... Pero esto es un tema que Eso. desconozco y no quiero profundizar porque no he profundizado yo personalmente. Entonces, con esto último me han matado. Pero bueno, solo quería decir el último punto, bueno, por coger ahora la linde, que me acabo de acordar, David, yo creo que los niños que son youtubers son futbolistas, no, no funcionarios, Bueno, ahora sí. pero bueno, mientras sean niños, por lo menos. Luego, lo que pasa con muchos, yo que todavía me considero joven y tengo muchos amigos que están opositando para ser funcionario, principalmente es por las condiciones socioeconómicas, que también va ligado con la inmigración. Es decir, y justo Juan lo comentaba, claro, efectivamente, una inmigración cercana, como puede ser la del Magreb que hemos comentado, pues tiene mucho más fácil el acceso. Más fácil tanto para el que pueda querer delinquir como el que no. También hay un tema geopolítico, es decir, es cierto, Marruecos presiona con la inmigración, de hecho creo que fue en 2021 cuando hizo pasar inmigrantes de todo, no quiero ser youtuber, necesito con esto. Efectivamente. Entonces, que también hay un tema geopolítico, con el tema de Marruecos, un tema geopolítico por cuanto ha presionado con la inmigración, que trajo un montón y yo creo que hay una forma de presión que está realizando ahí. También en Europa, España, parte de los convenios que o sea, bueno, de los pactos que ha conseguido para recibir financiación era por aceptar más inmigración. Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones adicionales al simple tránsito de personas. Y, por supuesto, la condición socioeconómica es muy importante para entender por qué a lo mejor determinados inmigrantes pues, causan menos problemas que otros. Desde luego, uno de ellos, si me cruzo todo el Atlántico para llegar a España, pues lo tengo más sencillo que... O sea, creo que voy a integrarme con más fuerza que el que a lo mejor siempre tiene que cruzar unas pocas horas en aeropuerto o vía del barco por cualquiera de las vías pertinentes. Entonces, bueno, eso, la condición socioeconómica creo que es clave para entender los problemas y luego también la gratificación que se da con los mismos. Yo sí creo que hay que, aparte de hacer bueno, esto es una parte del programa de Izquierda Española, que es entender que la inmigración como esa parte positiva, aunque por supuesto hay que comentar y fundamentarnos en todos los problemas que ello trae, en lo que nos podemos enriquecer. Hay muchas zonas de España despobladas y la inmigración es principalmente, no creo que sean emprendedores, sino que principalmente sea mano de obra y la propia natalidad. Esos pueblos que están desabastecidos puede ser una forma de volver a impulsarlos desde una forma siempre controlada, gestionada y con control de trabajo y convenios para que ellos vayan a esas determinadas zonas despobladas para trabajar y crear riqueza, que es también una forma a través del Estado de la que se puede optimizar la inmigración. David y luego Chele. Sí, bueno, pero para esto último que decías, Daniel, porque si nosotros mismos nos estamos yendo de esas zonas despobladas es porque allí no hay servicios suficientes como para poder llevar a cabo una vida digna, tanto para ti como para tu familia. O sea, es que la despoblación es otro problema bastante importante, pero para que podamos poblar esas zonas donde están mayoritariamente zonas rurales, tenemos que dotarlas de servicios, colegios, centros sanitarios, hospitales, de todo tipo de servicios que una persona necesita para poder desarrollarse. Polígonos industriales para poder trabajar o en el campo, pero que haya trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros en el tema este de la inmigración también quería ahondar un poco en otras propuestas que también realizamos, ¿no? Como, por ejemplo, que España no puede ser la puerta de Europa, no puede absorber toda esa migración, venga de donde venga, y más aún cuando estamos viendo que otros países del sur de Europa están poniendo trabas y regulando o expulsando a migrantes, más si cabe estas que proceden del norte de África, ¿no? En concreto, ¿qué proponemos nosotros? Pues fomentar la adopción de directrices claras para regular los procesos migratorios de países terceros a la Unión Europea, generando políticas uniformes y acuerdos de reubicación de migrantes en todo el territorio europeo. Es decir, tengamos en cuenta que si cogemos el mapa de África y lo ponemos encima del mapa de Europa, lo tapamos. O sea, el continente africano es inmenso. O sea, tengamos en cuenta que no toda África cabe, y menos en España. O sea, es decir, y no por ser la puerta a Europa tenemos que absorber toda esa migración, ¿no? Y luego otro de los puntos, pues un desarrollo de políticas de inversión, como decía, no sé si he recordado Chele, creo que ha sido, un desarrollo de políticas de inversión en países de origen. Un impulso a la creación de oportunidades para evitar situaciones de pobreza extrema que puedan provocar movimientos migratorios
que creo que es un punto suficientemente claro como para tener que explicarlo, ¿no? Chele. Bueno, o sea, insisto, os han dicho cosas interesantes, ¿vale? El problema, uno de los principales problemas, de hecho el mayor que veo, ¿vale? Con el tema de las deportaciones, por ejemplo, que sé que hay gente que lo piensa muchísimo, es que cuesta dinero al contribuyente. No sé cómo explicarlo, ¿vale? Pero al final, eh, España no da más de sí. Estamos en un déficit presupuestario de más de 50.000 millones este año, ¿vale? Aunque el gobierno todavía, bueno, estas son las cifras oficiales, sé que estamos en el segundo cuarter ya de 2025, pero costear todas estas deportaciones cuesta muchísima pasta, cuesta mucho dinero. Y ese dinero solamente puede salir de dos vías. O bien, vía subiendo más impuestos, 97 impuestos, llevamos subidos desde el 2018. O bien, aumentando la deuda pública, lo cual ya supone de por sí más de un 20% del PIB. Bueno, es una burrada, ¿vale? Se mire por donde se mire. Eh, Mucho más interesante que eso creo que es precisamente el hecho de que primero, reduzcamos lo que hemos dicho ya en un principio, ¿no? No se puede tratar de apagar un incendio echándole más leña al fuego. No, no va a funcionar. O sea, si pretendemos que el incendio se apague y le echamos gasolina, eso no va a ocurrir. Si tratamos de precisamente liberalizar y que las cosas se puedan llevar a buen cauce, no podemos tratar de regular o de sobreregular. Es todo lo contrario. Se debe desregular para conseguir que la gente precisamente pueda, en el movimiento de mercado que es dinámico, pueda establecerse en los puntos y de esa forma poder romper de la forma más liviana posible todas las barreras socioeconómicas, que, como bien se ha dicho, es uno de los principales problemas, sino el mayor problema que puede tener alguien a la hora de integrarse, ¿no? Dicho sea de paso, ¿vale? Recordemos una cosa, los movimientos migratorios siempre producen delincuencia, ¿eh? Esto también ocurrió en la España de la década de los 50 del año pasado, cuando el movimiento migratorio de los campos pasaron a las ciudades. El índice de delincuencia aumentó muchísimo, ¿eh? En todos los términos, incluso en la época franquista, que muchas veces tampoco se dice, pero siempre que hay un movimiento migratorio de masas, siempre aumenta la delincuencia. Y es precisamente por eso, alguien llega desorientado, no sabe qué hacer y qué hace, delinque porque es la forma que tienen de sacarse la vida. Evidentemente, luego hay tipologías del delito, ¿eh? Una violación no tiene nada que ver con ganarte la vida, ¿eh? O sea, insisto, no soy criminólogo, no voy a hablar aquí al respecto, pero hay que ser empíricos al respecto, debemos de ser científicamente exactos al respecto y saber que hay tipologías y tipologías, ¿vale? Por otro lado, bueno, es que en realidad básicamente es esto. Si pretendemos traer más regulación a España, no vamos a conseguir nada bueno. Lo único que vamos a conseguir es al contrario, crear más barreras, crear más focos y hacer que cosas que a priori se podrían solucionar per se, estableciendo los mínimos de seguridad que, bueno, la ley debería de poder permear a cada ciudadano, que a día de hoy no se cumple, insisto, a pasar a un estado totalmente aún más polarizado, donde quizás tengamos culturas que realmente se chocan y confrontan precisamente por las inseguridades producidas que muchas veces no tienen que ver con la realidad. Porque, insisto, normalmente la gran mayoría de gente que viene migrante suelen adaptarse mediante sus circunstancias en tipologías, vamos, salir adelante haciendo el mínimo daño posible. Eso es lo que suele ocurrir. Luego es verdad que hay casos que sí que hacen daño, evidentemente, si tengo Torre Pacheco al lado, ¿vale? Pero es importante que lo entendamos, ¿vale? Y invertir más en este tipo de cosas, al final, de verdad, es que no resulta nada bueno. Al contrario, lo que debemos hacer es reducir la política, y para reducir la política debemos reducir el Estado. Y reduciendo estados, primero, no necesitaríamos tantos funcionarios, porque ya de por sí los que hay serían a escala extinguir, por así decirlo, ¿no? Y no tenemos por qué crear nuevos funcionarios. Al contrario, debemos de incentivar la libre empresa. Chele, Dale, Daniel, ¿qué quieres decir? Sí, básicamente, a ver, claro, yo puedo comprar hasta cierto punto algunas desregularizaciones, pero si aquí es lo que está, o sea, principalmente el problema de la inmigración es que no viene regulada, o sea, que viene sin ningún tipo de Sí. control ni orden. Quiero decirte, no es que hayamos hecho una subvención estatal para que vengan 100.000 inmigrantes y de repente hayan venido, es que no ha pasado eso, la realidad es que vienen, se asentan, se quietifican y eso es el principal foco del problema, al margen de otra serie de cuestiones. Entonces, bueno, creo que a veces no hay que tener siempre la misma herramienta para solucionar los problemas. Entonces, bueno, los libres designios del libre mercado. Yo creo que en este caso es que no, la verdad que no veo la forma en la que lo puedo abordar, porque como decimos, el libre tránsito de personas per se, bueno, es algo que no se puede materializar en nada.
Yo que considero el Estado como herramienta para cambiar las cosas, sí creo, no digo burocratizar, es que se dice burocratizar a funcionariado, a la personal, no, bueno, simplemente, por ejemplo, como Estado podemos tener pactos con otros estados para poder atraer esa mano inmigrante por la vía de un contrato, por la vía legal, generando riqueza en el país. Si eso es burocratizar, bueno, yo lo llamo burocratizar, pero yo creo que en el buen sentido y creo que es positivo. Y lo mismo, ese orden a la hora de hacerlo. Oye, creo que hay determinadas zonas, el tema de la despoblación, por supuesto, es que la inmigración es multipolar, es decir, es que afronta muchos problemas y va unido a otros muchos. Pero bueno, creo que es una herramienta para paliarlo junto a otras muchas. Y eso tiene que ir con cierto orden, con un plan de acción para que se pueda llevar a cabo de forma ordenada. Si el problema de la inmigración es la guetificación, pues oye, hacer esa separación o que sea de una forma que se pueda asimilar y adaptar es lo que solucionará ese problema. O por lo menos humildemente es lo que yo entiendo. Yo, mira, justo con Daniel también creo que precisamente no es la regulación, no es el exceso de burocracia, no es el exceso de políticos, que los hay, existe. También estamos a favor de la disminución del peso del Estado, pero no creo que sea el motivo o el problema por el tema, ya insisto, no es por la inmigración, es por la inmigración ilegal que no se adapta en España. Pero de todas formas, por hacer referencia a esas cosas que se han ido diciendo, Daniel, no creo yo que la inmigración nos ayude a repoblar España, principalmente porque no podemos forzar a nadie a que vaya a vivir a Soria o se vaya a vivir voy a decir a Zamora por Alberto. Podemos ver el mapa de España que casi toda la inmigración que recibimos de fuera pues se concentra en Andalucía por proximidad, pero sobre todo por el litoral mediterráneo y en Madrid, porque es donde más gente hay y es donde más oportunidades hay. Entonces, Cataluña. Es por la parte de repoblación. Pero bueno, también por David, que ha comentado una cosa bastante gráfica, que es que Europa ocupa todo el territorio europeo. Es que tengo aquí el dato. En Europa la población es de 752 millones de personas. 752. Pues en África hay 1.100 millones de personas en situación de pobreza. Es decir, es que se pasa un 30% de la población europea las personas que viven en situación de pobreza. Ojalá España, Europa, los países de la OCDE pudiéramos acoger a las personas que están en situación de pobreza. Pero no se puede. Es decir, es que no se puede. Ni económicamente ni culturalmente. Entonces, por eso los filtros que nosotros comentábamos antes, y vamos, yo creo que por nuestra parte, y ya digo, el punto más importante quizás sea, en contra de lo que dice Chele, la deportación de los inmigrantes, que es la que realmente causa el miedo, cada vez que se habla de una violación, que se habla de un ataque, que se habla de un asesinato y que esas personas sigan estando en España. Es que incluso muchas veces ni siquiera pasan por un proceso judicial. O los robos que habíamos hablado antes, no sé si había sido David, los multireincidentes. Es que no puede ser que tú detengas a alguien y a la media hora, ya sea español o sea extranjero, pero especialmente al extranjero, que sí que puedes hacer algo, al español te lo tienes que comer, pero al extranjero que llegue aquí, ya es que ni siquiera que delinca, si llega aquí y trabaja, se le acoge con los brazos abiertos, sea de Marruecos, sea de Argelia o sea de donde sea. Si viene aquí y no trabaja, no. Si viene aquí y no trabaja, lo siento, amigo, pero tienes que buscarte la vida en otro sitio. David, ¿qué querés decir algo? Sí, lo que decía, ¿no? El tema de los multireincidentes. Es que al final las leyes que tenemos son o tibias o son obsoletas, porque incluso se hablaba de que la Constitución española es vieja. Pues si la Constitución española es vieja, las leyes entonces están obsoletas, ¿no? Porque al final las leyes se rigen por lo que dice la Constitución española. Es evidente que nosotros cuando hablamos de delincuentes no miramos ni el DNI ni el NIE. O sea, es decir, los delincuentes son delincuentes, independientemente de su lugar de procedencia. Los tenemos aquí, los hemos tenido aquí durante mucho tiempo, que antes se hablaba de que incluso en el franquismo también había delincuencia. Claro, es que la delincuencia siempre ha existido. El problema es que ahora tenemos más delincuencia, tenemos más habitantes, por lo tanto, es más fácil de que haya más delincuencia. Y hablabas también de que el coste de deportarlos era más elevado, me parece que lo decía Chele. Es que no, es que no. O sea, no. Si yo tengo que absorber a un delincuente en una prisión durante 5 o 6 años, 10, 20, por el tipo de delito que haya cometido, después sale, lo intentamos reinsertar, porque al final de eso va un poco también la cosa, ¿no? O sea, vamos a intentar de que se reinserten, pero es que no se reinsertan, es que reinciden. Entonces, al final los tienes que volver otra vez a meter en prisión, es que te salen caros. O sea, lo que hay que hacer es endurecer las leyes para que la reincidencia, la multirreincidencia no sea impune. Se vayan a su país y que en su país se hagan cargo de estas personas. Y esto no significa que seamos
ni racistas, ni nada. No, o sea, lo que no podemos es absorber toda la delincuencia, la de nuestro país y la de fuera. Y hablabas de que Torre Pacheco te queda al lado, pero es que yo, una semana antes de Torre Pacheco, pasó exactamente lo mismo en Barbera del Vallés, que es donde yo vivo, en la frontera de Sabadell con Barbera del Vallés, y es que hemos salido también por los telediarios. Es que se ha visto como dentro de un local de cocina árabe ha habido un linchamiento de personas excesivas por culpa en este caso, si no he entendido yo mal, de fuentes que me han dicho, de magrebíes, no de marroquíes, de magrebíes. Entonces, claro, es que nosotros pensamos que hacer una política de inversión en los países de orígenes, como decía Juan, evitará que toda esa cantidad de gente que está en situación deplorable en sus países acudan necesariamente a Europa para poder ganarse la vida, vivir o salir de la miseria que tienen ellos instaurada en su continente. ¿Es más rentable invertir en África, en países de África, para que esas personas que están en situación vulnerable y lamentablemente están en una situación de necesidad extrema para salir de sus países, no quieran salir porque tienen oportunidades allí? Pero eso es un trabajo que no tiene que hacerlo solamente España, que es una cuestión de la Unión Europea. No puede ser que España, porque Pedro Sánchez tenga intereses en Marruecos, aportemos nosotros el dinero cuando, por ejemplo, Italia o Grecia recientemente los está deportando, les está impidiendo el acceso a sus fronteras. No es una cuestión de racismo, es una cuestión de sentarse. Y una cosa muy importante, lo que tenemos que hacer en el Congreso de los Diputados es pelear menos y buscar más consensos. Correcto. Porque uno de los principales problemas que tenemos en España es la falta de acuerdo. Es que, como decía Chele, no podemos echar más leña al fuego. Es que lo que no sirve es ni ser tan buenismo, pero tampoco nos hace falta ser siempre tan incendiario. Necesitamos consensos. Eso que para eso que es lo que se creó la política, ¿no? Para llegar a acuerdos, no para estar constantemente señalando con el dedo de si tú eres más fascista, si tú eres más facha, si tú eres más progresista, si yo soy menos progresista. Acuerdos, señores, acuerdos. Y esto es una crítica a todos los miembros del Congreso de los Diputados. Actualmente tenemos una verdadera vergüenza de políticos en nuestro país. Chele. Sí. Me encanta el debate, que lo sepáis. A ver, vamos a ir por partes. Daniel, te respondo muy brevemente, ¿vale? Algo que has dicho simplemente para compartir contigo mi opinión. Has hablado de que los estados se pueden hablar entre ellos, ¿vale? Y que un estado entonces con otro estado decida qué regule o no. Esto, como consecuencia, suele traer nada bueno, ¿vale? Siempre lo interesante es que el hombre, de forma libre, cuando digo hombre, disculpadme, hablo de la persona, ¿vale? Decida de forma libre qué es lo mejor para él. Nunca un Estado. Cuando un Estado decide por ti, la historia nos demuestra que hay millones de personas que mueren. Eso es lo que suele ocurrir. Siempre. No sé por qué, pero es algo que se repite, ¿vale? Para darle una vuelta. Por otro lado, las deportaciones. Mirad, chicos, os voy a compartir cuál es mi principal problema con las deportaciones, y al final son dos, ¿vale? Sé que lo estamos viendo desde el punto de vista del sistema penitenciario y judicial que tenemos actualmente. Estamos hablando desde que los libertarios abogamos por un sistema de reposición, no por un sistema punitivo. Cambiaría el modelo totalmente, ¿vale? No nos costaría al contribuyente ni un solo céntimo. Pero lo lanzamos a su país de origen, ¿vale? Lo deportamos. ¿Qué nos dice a nosotros que no va a volver? ¿Cómo nos aseguramos nosotros que no vaya a volver esa persona que ha delinquido? Más gasto en defensa. Perfecto. Prefiero gastar en defensa que gastar en personas aquí quejándose de la inmigración. Sí, Juan, pero si el problema es que... Perdona que te voy a cortar un poco. Disculpa. Sí, dale, Juan. Sí. Es que los inmigrantes ilegales que vayan a entrar en la cárcel no van a tener fondos, no van a tener nada con lo que compensar. Van a trabajar, no van a trabajar, no van a pagarse su manutención en la cárcel. No lo van a hacer, se van a declarar insolventes y no lo van a hacer.
y no se van a reinsertar nunca. Vale, a ver, es que lo estamos viendo desde un punto de Y es que de vista... todas formas, que no es todo economía, que también, pero no yo prefiero tener una España segura, una Europa segura, echando a la gente, que a gente quejándose porque de 100 marroquíes, uno haya cometido un delito. A ese uno le echamos y ya no tienes problemas. Yo donde vivo no tengo problemas de inmigración. Es como la metáfora esa de que a las manzanas podridas hay que sacarlas del cesto, ¿no? Vale, imaginaos que a mí alguien me roba, un inmigrante ilegal, me roba 1.000 euros, ¿vale? Y ahora se decide deportarlo. ¿Quién me devuelve a mí mis 1.000 euros? Pero es que esos 1.000 euros los puedes poner a fondo perdido. Es que yo prefiero pagar esos 1.000 euros. Es que no son a fondo perdido, son 1.000 euros que eran míos y que esa persona me tiene que devolver. Sí, pero es que si te los quedas, no vas a perder 1.000, vas a perder 10.000. Porque esa persona va a salir de la prisión y no se va a resetar, va a volver a entrar en prisión, te va a seguir costando de las arcas públicas, de los impuestos nuestros. Insisto, estamos hablando de que en el modelo libertario, uno de los modelos libertarios que tenemos y que nosotros podemos proponer es que cambiaría el sistema penitenciario. La gente en prisión estaría obligada a trabajar para costearse su manutención en prisión y resarcir el daño. La única forma que tenemos de que una persona realmente resarza el daño es que esa persona, evidentemente, te pague lo que te ha quitado. A mí de nada me sirve que a mí me quiten 1.000 euros y además yo tenga que, como contribuyente, costearle a esa persona un billete a su país de origen. Oye, ¿por qué no me lo pagáis a mí? O sea, ese es el punto. Cuesta dinero. Y como cuesta dinero, eso es negativo para el contribuyente. Es negativo y contrario al ciudadano. Daniel, Juan. y luego Juan. Daniel, Juan, un segundo a Daniel, por fin. Perfecto. Yo, Chele, me parece una cuestión interesante, igual que otras cosas no te compraré. Me parece una forma de la reposición por la vía del trabajo, que incluso tú pones un oficio dentro de la cárcel y hacer que tu integración pueda ser real. Oye, yo creo que eso puede ser estudiable. Por supuesto, yo creo que aquí sí que hay parte de burocracia, porque, es decir, hay que regularlo bien, es decir, hay que establecer cómo se hace, de qué forma. Cuando hablo de burocracia, hablo de instaurar normas con las que valernos y servirnos. Igual que, a ver, yo evidentemente no quiero en un estado gente multireincidente que esté causando problemas constantemente, pero bueno, también creo, como todo, que tiene que tener cierto orden y sentido y también las normas. Es decir, si se quiere expulsar a alguien del país, aunque venga por una situación ilegal que ya de por sí debería ser expulsado porque hay que repatriar al que es ilegal, entiendo que tiene que estar pues, bien controlado. Es decir, si oye, tienes un permiso de residencia por trabajo y cometes una serie de delitos, bueno, ¿qué serie de delitos? Entiendo que tendrían que ser pues, violencia física, robos y demás, pero bueno, que es algo a atar con fuerza. Luego, el tema de la integración, bueno, no integración, sino apoyar que en los países de orígenes de los que vienen los movimientos de inmigrantes se den condiciones. Que desde la Unión Europea se hacen y creo que es algo a apoyar. Es verdad que es complicado, desconozco realmente cómo es esa efectividad práctica, pero como idealista entiendo que es algo a aportar y ser correcto. Es decir, yo no me iría yo en el caso de España no me iría de mi país nunca, porque creo que mis condiciones son óptimas óptimas o por lo menos creo que dan unas condiciones para poder vivir o apostar por vivir aquí. Entonces, bueno, considero que eso es importante. Y luego el tema de la inmigración, que es un tema que viene en toda Europa, que se potencia en todo. Es verdad que Grecia parece que ha bajado, pero en el caso de Italia, por ejemplo, que venían a ponerle freno cuando la patronal italiana ha dicho que hacía falta mano de obra, pues han sido los primeros en traerla de todas formas. Y por último, el tema de la bilateralidad entre Estados para hacerlo, no creo que cree guerras para un tema de mano de obra. Es decir, oye, España necesita X porcentaje siempre y cuando hay que entender también que España tiene muchos problemas estructurales que la inmigración no solo no corrige, sino que perpetúa. Tenemos un paro estructural de un 25% en menos de 25 años y un paro estructural de un 11%, pues hombre, que venga inmigración a trabajar, pero que devalúa los salarios en muchos casos. Pero bueno, en determinados sectores, sobre todo más técnicos y profesionales, pues, oye, es perfecto. Si se necesitan y España no los tiene o se han ido, pues oye, es una vía a tener ese contacto entre Estados. No creo que eso produzca ninguna guerra ni nada parecido, sino todo lo contrario. Juan, y te vuelvo a dejar Chele. Juan, sí, ¿qué quieres decir? yo es que, mira, justo lo que ha comentado Chele, que además estoy de acuerdo en lo que decía Chele de entrar en prisión y compensar el delito compensar económicamente el delito que has cometido. Pero es que además lo estuvimos mirando nosotros en el partido y no podrá ser, porque de entre todos los principios internacionales de derechos humanos que nosotros queremos incumplir, como por ejemplo el de prohibir las entradas masivas, o sea, de poder facilitar las devoluciones mal llamadas en caliente,
Otro de los principios que rompería los derechos humanos es el de obligar a los presos a trabajar. Cuidado, no es cierto. Dame un segundo, por favor. Es que esta propuesta además la Ya, redacté yo. los trabajos forzados en prisión están prohibidos debido a que violan los derechos fundamentales y principios internacionales de derechos humanos. Sí, pero no serían trabajos forzados per se, quiero decir. Tú puedes trabajar, en Alemania, por ejemplo, es un modelo que tienen expuesto. Pero tú lo que estás diciendo es que tienes que obligar al preso a que compense económicamente pues el delito que ha cometido, ¿no? Sí, efectivamente. Todos los presos a día de hoy en España, por ejemplo, tienen el deber de trabajar, no la obligación, el deber. Claro, pero ellos, tú por lo ejemplo, obligas. Sí, pero bueno, o sea, no es un trabajo forzado en el sentido de que, oye, si para resarcir el daño efectuado se estipula por ley y además es que, joder, no te voy a conseguir la propuesta, pero Escucha, la tengo. Chele, que nosotros vamos, apoyaría a vuestro partido para sacarlo adelante con los españoles. Os Con los prometo que es extranjeros, necesaria. los extranjeros que hayan cometido delitos de sangre, de violaciones, está claro que si ha sido un homicidio involuntario, si ha tenido un error, pues oye, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Pero a los inmigrantes que sabemos que son delincuentes, a los inmigrantes que sabemos que son asesinos, como ganado fuera de aquí. O sea, no es 1 a 1 y que me cueste 10.000 euros deportarlo. Es que aunque me cueste 10.000 euros, que no lo cuesta, tú te fletas un avión con la seguridad, con lo que corresponda y se va al país que toque. Ya hemos dicho, al de origen, al que le ha dejado salir o al que estamos apoyando con el Plan África para el desarrollo. Porque también hemos hablado, igual que David, que sí, que hay que fomentar también que esos países, hay que tener en cuenta el pasado que hemos tenido en África, especialmente Francia, que también se debería hacer mirar Francia lo que está provocando en África. Nosotros hacemos planes que beneficien la situación en aquellos países si nos ayudan a nosotros a frenar la inmigración. Pero vamos, que sin ninguna duda la delincuencia inmigrante se va a ir fuera de aquí. En Senegal, a Francia, no quieren ver mucho a las tropas del ejército. Ya hice un comunicado. Ni en Mali, ni en Guinea, ni... Sí. David, y ya te dejo, Che, que hace que no hablo. Bueno, es que, no sé si la palabra devolverlos como ganado es la adecuada, pero hay que deportar a aquellos que no quieren integrarse, no porque son reincidentes, multireincidentes. Lo decía bien Juan, a lo que refería Chele. No se puede obligar a una persona a trabajar y con la que no quiero trabajar, ¿qué haces? Le obligas, no puedes. Es que están los derechos humanos también de las personas. Bueno, y si la obligas a trabajar, ¿en qué condiciones? O con qué contraprestaciones. Es decir, o sea, yo entendería una obligación que no sería una obligación, sino sería un pacto de tú has cometido un delito, tienes que compensar. A razón de lo que tú compenses, habrá reducción o aumento de condena, no aumento porque al final la condena es la que es, pero tendrás que compensarlo de alguna manera para que eso no sea una obligación, sino ya sería una elección a elegir, ¿no? De cualquier... Pero es que volvemos a lo mismo. ¿Qué garantías tenemos de que aunque nos devuelve eso económicamente trabajando, cuando salga no va a volver otra vez a delinquir? Y si vuelve a delinquir, ¿qué hacemos? ¿Lo volvemos otra vez a meter en prisión y que nos vuelva a devolver el dinero mediante trabajos forzados o no forzados en función de cómo lo queramos focalizar? Es que no se puede. Es que lo que nosotros tenemos que hacer es delinques. Entras en prisión como cualquier persona. Todo delincuente tiene que entrar en prisión, sea español, chino, francés, americano o africano. Da igual. Delincuentes a prisión. Una vez cumplan la condena, salen de prisión. Si se reinsertan, porque tenemos la potestad de que se puedan llegar a reinsertar, de hecho hay planes de reinserción, perfecto. Posiblemente saquemos algún talento de alguna persona, pero el que no quiere, no podemos seguir costeándolo con los impuestos de los españoles. Se les devuelve a su país y políticas para que esta persona en concreto no pueda volver a acceder ni bajo aeropuerto, no puede entrar en un aeropuerto con destino A, ni puede, y si vuelve en patera, pues oye, es que eso no lo vas a poder controlar. Es que tú no puedes controlar si te vuelve a volver en patera o no puede volver en patera. Y aquí habríamos que abrir otro melón. ¿Qué hacemos con este buenismo de absorber todo lo que nos sueltan las mafias de África? Es que hay que poner un freno. En algún momento hay que pasar de ser buenismo, porque no se puede ser buenismo, pero que tampoco hace falta. O sea,
En la tabla de blancos y negros tiene que haber un gris. No podemos ser buenismos con todo y tampoco podemos ser incendiarios, como es la extrema derecha o como es los populismos, etcétera. Términos medios, consensos, acuerdos, que para eso está la política. Pero, oye, si me traes a uno si me viene uno que es delincuente y ya ha pasado un proceso penal en una prisión de nuestro país, lo sacamos y vuelve a reincidir, ¿qué necesidad tienen los españoles de seguir costeando a estos delincuentes que no se van a reinsertar nunca? Ahora, que se reinsertan, oye, bienvenidos, que es que podemos sacar algún talento de alguno, no te digo que no, pero oye, los que no son reinsertables porque su propia condición, su propia creencia o lo que sea no se los permite o no quieren literalmente, oye, que lo costen en su país. Es que ya nos Y esto no costeando. se trata, y esto no se trata de ser racista. Y esto no se trata de ser racista, se trata de ser consecuente con las medidas y las leyes que tenemos en nuestro país. Y no podemos estar constantemente siendo buenismos. Las leyes están para cumplirlas, no para mirar para un lado o para otro en función de lo que me interesa en cada momento. Eso es la pena que tenemos ahora con este gobierno que hace leyes express, como la de la amnistía, para ser presidente, pero la ley de la ELA, por ejemplo, ha tardado la hostia en salir adelante. No se ha ido. Bueno, ayer dijo Mónica García que habían dado 10 millones de euros, creo que para... Pero que tampoco... Sí, lo dijo ayer, salió ayer. Chele y Daniel, que hace que no habla Daniel. Chele, para matizar si quieres algo que ha dicho David y ya le paso a Daniel. Que hace Sí, que no. no. Efectivamente, o sea, vamos a ver. Puedo coincidir con vosotros en que si no hay ninguna otra alternativa, pues evidentemente para que estemos nosotros costeándolo, a lo mejor lo más importante, o lo más interesante, si nos lo podemos quitar de encima, nos lo quitamos. Pero aún así, insisto, no tenemos forma de asegurar que no vuelva a entrar y eso creo que podría ser un problema. No digo que lo sea per se, ¿vale, David? Pero creo que podría serlo. Entonces, pero tampoco tenemos ninguna perspectiva de que se puedan reinsertar. claro, efectivamente. La cuestión es que si continuamos en el modelo actual, evidentemente estamos destinados al fracaso. Y creo que ahí estamos de acuerdo los cuatro. Y tenemos que tratar de progresar esto a donde sea, pero que nos lleve a algo que sí que realmente nos permita pues hacer que la persona, todo el mundo, estemos protegidos, ¿no? Mediante unos mínimos. No obstante, bueno, al final era migración, ¿no? El hito y nos hemos ido más hacia la delincuencia. Disculpad que también hemos traído mucho No. esto. Daniel, y si queréis para ir terminando, que ya llevamos una hora y algo y otro día si queréis seguimos profundizando sobre Es que el debate es interesante, ¿eh? Por Sí, eso. sí, trae mucho de Daniel. A ver, claro, es que vamos como al final del problema, de un problema sin solución. Y es que hay que empezar desde un principio, es decir, la inmigración tiene que venir controlada. Es decir, efectivamente, dejémonos de buenismo. Yo, que represento izquierda española, con el término izquierda a veces va muy asociado al término buenismo. Bueno, como creo que hay cosas que claman por su propio nombre, pues hay que abordarlas. Entonces, el primero es una inmigración controlada y seria. Es decir, que efectivamente no entren ni a mansalva ni se gratifiquen y que las condiciones de posibilidad de absorción efectivamente sean posibles y que se puedan, por supuesto, integrar. Que eso falla y que entran dentro del sistema punitivo español y se entre en la cárcel. Hombre, es que en la cárcel, el principal objetivo de la cárcel no es que trabajen de forma forzada, desde luego eso no creo que sea, sino que hay que fomentar esa integración y que de hecho ocurre. Por supuesto, es un modelo a mejorar, pero la integración existe. No sé si del inmigrante ultra reincidente, que a lo mejor sí que la única respuesta parece que tenga que ser la deportación. O no una más grave porque, bueno, vivimos derechos fundamentales, pero prácticamente hablamos de lo mismo. No hay solución. Yo soy de los que cree que hay que intentar poner todas las trabas, todas las posibilidades para que esa integración sea real. Tanto antes, tanto desde la base, desde que quien entra con una posibilidad de integración, tanto de si no, ahí se ha fracasado, que lo puedo hacer por la vía de reinserción en la cárcel, y luego, pues eso, con orden posterior, que el primero que entre sepa que hay unos derechos y unas normas, y si no, que se enseñe posteriormente. Si no hay solución, pues claro, nadie quiere en su país a quien solo va a arrestar, está claro. Y de hecho, permitidme un momento, y estamos hablando de inmigración, pero es que hay quien no se reinserte también son españoles. Es decir, estamos focalizando el proyecto de la reinserción en los inmigrantes, pero es que hay incluso españoles que no se reinsertan tampoco. Y no por ello tenemos que comer, sí. Y no por ello les obligamos a trabajar, no les obligamos a trabajar para que nos devuelvan, porque que luego hay otro problema, que una vez cumplen condena,
nos siguen saliendo caros porque salen con paro. O sea, aún así salen de prisión y no necesariamente tienen que trabajar porque van a cobrar un subsidio o una pensión o tal. Bueno, cobran el paro. Es que yo, si no estoy equivocado, lo que cobran es el paro. Durante X tiempo hasta que o se reinserten o entren en el mercado laboral. Daniel, muy breve, y le dejo a Juan que hace que no. Súper breve. Efectivamente, inserción de primeras, reinserción de segundas, tanto para inmigrantes. También creo que los inmigrantes tienen derecho a la reinserción y los españoles que no. Esa reinserción, claro, el paro, tal, los prejuicios que uno. Mira, en la cárcel tú puedes salir con formación y con posibilidad de reinserción total. Y a veces sales y hay muchos prejuicios. Yo creo que pocos empresarios contratarían a una persona que viene de la cárcel. Entonces, bueno, hay ciertas garantías para que esa reinserción sea posible una vez sale de la cárcel. Por eso, que a veces no hay que entenderlo solo como gasto, sino que también es parte de la solución de la reinserción, aunque a veces no funcione y se vea como otra lacra más. Simplemente eso. Juan, y para ir terminando. Sí, es que realmente también hay que recordar, porque estamos hablando de inmigración, no solamente de delincuencia, pero claro, es como comenzaba yo esta tertulia, ¿no? Que el problema en sí no es la inmigración, es la delincuencia que viene de los inmigrantes. Si aquí no tuviéramos, porque es que además también es lo que se hablaba antes, oye, que es que nos da miedo lo desconocido o lo que conocemos y no tenemos muy bien claro. Pero es que yo estoy seguro que si terminásemos o redujéramos al mínimo la delincuencia o los delincuentes que viven en nuestro país, que los hay, igual que hay los nuestros y nos los tenemos que comer, hay inmigrantes que son delincuentes. Llegan siendo delincuentes, están aquí siendo delincuentes y se les va a deportar siendo delincuentes. Si nos quitamos a eso de en medio, o al menos saben que si delinquen van a pagar las consecuencias y no se van a ir a una prisión que más o menos pues va a tener sus derechos y va a tener pues a lo mejor tiene su piscinita o a lo mejor tiene su biblioteca, incluso a lo mejor se puede sacar una carrera. No, al delincuente que cometa un delito, sobre todo si es multireincidente, se tiene que ir al carrer. Es que no lo podemos mantener la sociedad española. Y ya veréis como el resto de inmigrantes, los inmigrantes que se adaptan, que trabajan, lo que estamos hablando todo el rato, los inmigrantes que aquí recibimos con los brazos abiertos, van a ser también de los principales beneficiados de que se expulse a la gente que no se merezca estar aquí. No sé si queréis añadir alguna cosa más, si no, otro día seguimos debatiendo y que hay muchos temas para profundizar, ¿vale? Sí, porque, por ejemplo, no se ha tratado hoy, pero se podrá tratar en otros debates. El tema de la libertad religiosa y de la igualdad de género de los migrantes. Es decir, choca un poco con las bases que nos hemos dado en Occidente. O sea, eso quizá para otro debate en profundidad. No, pero efectivamente hay cierta inmigración que choca culturalmente con nosotros y por eso digo, cuando digo derechos y obligaciones, en parte también entra en eso, que podemos profundizar en un próximo debate. No sé en qué ayuntamiento de Cataluña el año pasado se estaba en contra de prohibir la ablación femenina a las niñas. O sea, auténticas barbaridades, son cosas muy puntuales. Eso fue un caso de la CUP, lo podéis buscar porque es que además lo miré hace una semana. O, por ejemplo, el tema del burka, que desde Vamos está muy claro lo que es el burka integral. Tenemos vetadísimo. O sea, nosotros respetamos las culturas. Aquí no se le va a obligar a nadie a comer cerdo, no se le va a obligar a nadie a ir a misa. Por favor, que ni siquiera me obliguen a mí. Pero sí que hay unas obligaciones que como cultura tienen que tener. Es decir, es que lo que hablábamos antes, tú cuando vas a un país diferente, con una cultura diferente, tú puedes tener tu base, pero respetando la de los demás. Yo por hacer un inciso, hablabas ahora de un caso en concreto de Cataluña. La alcaldesa de Ripoll ha prohibido ayer o hoy el burkini en Ripoll. ¿Vale? Cuando ella le dijo que no se merecía representar a los catalanes. Yo no soy partidario de prohibir, porque entonces lo que haces es coartar las libertades. Cuando tú prohíbes, coartas libertades. Entonces, no es una cuestión de prohibir, es una cuestión que ya lo tocaremos porque es un melón que va a dar... Vamos a abrir otro ahora. Mucho, Pero es una cuestión de que si una persona ejerce su derecho, su libertad personal, intransferible, de ponerse un pañuelo o un burkini, que lo decide esa persona, pero no que sea impuesta por otra persona del sexo opuesto, que en este caso sería el marido. Pero estos temas lo dejo aquí en el aire para que en las próximas debates sobre este tema lo podamos abordar. Chele, ¿quieres cerrar tu Pero libertades.
Sí, no, muy de acuerdo con David. O sea, al final de lo que se trata es de respeto, ¿no? Y efectivamente la base del pilar de la libertad es el principio de no agresión. Nosotros, bueno, el Estado debería ser lo mínimo posible y imprescindible para asegurarnos a nosotros la vida, la libertad y la propiedad. Insisto, si solamente el Estado fuera capaz de asegurarnos estos 3 puntos, seguro que todos prosperaríamos de una forma mucho mayor. Juanjo, Juan, perdón. El burka integral es lo primero que coarta la libertad. Si lo decides tú, Eso no lo deciden las mujeres. Que el burka eso lo llevarán por cultura, muy bien, pero vale. eso no lo deciden las mujeres. Si alguien lo está decidiendo por ello, entonces hay una agresión, porque está atentando contra el principio de libertad. Ahí Pero es si donde ella de forma libre decide, ahí es donde yo hacía inciso en las libertades individuales de cada persona. Es decir, claro, si tú por tu propia libertad lo quieres llevar, a nadie tendría por qué molestarle, pero porque tú lo decides llevar. No porque te lo impone nadie, ni un marido, ni un hermano, ni el Padre, ni el Espíritu Santo. Quiero decir, libertad, es que la vida se trata de libertad y respeto. En ese punto sí que coincidimos, seguramente. O sea, todos coincidiremos de que para poder desarrollarnos tenemos que tener libertades, obligaciones, derechos, libertades. Daniel, ¿quieres decir algo para cerrar? Si no, lo cierro aquí ya. Podemos cerrar aquí, porque si Vale. no profundizamos en algo demasiado Eso es. profundo y creo que es mejor para Perfecto. Pues chicos, muchísimas gracias a los 4 y nos vemos otro día. muchísimas gracias, Oye, gracias. un placer, encantado de haber charlado con vosotros. Un placer Gracias, conoceros, Juan. un placer discutir con vosotros. Hasta la próxima. Chao.